Estamos hablando de consultoras de tecnología que empiezan a anunciar EREs de alrededor del 5% de la plantilla. Sí, incluso hasta el 7%, y donde sí hablan que está relacionado con la inteligencia artificial. A priori mi posición, si me tengo que mojar, es que estamos escondiendo algo detrás del titular. Creo que nunca fue por la IA. Que la IA efectivamente va a ser un tema transformacional a unos niveles absolutamente brutales. Ya no sabemos cómo lo vamos a gestionar. Porque es tan fácil como asumir la verdad, y estamos hablando de esto, ¿no? De ser honesto con uno mismo. Sí, pero asumir la verdad es una de las cosas más complicadas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Es que ahí ya no podemos competir con la máquina ni con la inteligencia artificial. Pero yo personalmente creo que es inevitable que haya una subversión fortísima de las jerarquías, tanto culturales como económicas incluso. En esa redefinición de roles que están haciendo las compañías alrededor, ¿no? de los nuevos sistemas, ¿vamos hacia compañías más humanas? Sí, pero ¿sabes por qué? Bienvenidos un día más a La Trastienda, el podcast en el que intentamos entrar detrás del mostrador corporativo y acercarnos un poco a esa realidad que a veces nos cuesta encontrar, que es una realidad difusa y difícil incluso de gestionar. Vamos a hablar, como siempre, de personas, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de inteligencia artificial, que es el temazo del momento, vamos a hablar de sostenibilidad, de tecnología, vamos a hacer un recorrido casi antropológico por la gestión empresarial para poder entender qué es lo que viene y cómo acercarnos a ese futuro. Yo soy Juanjo Mestre, soy CEO y cofundador de eCycle y sigo como presentador del podcast hasta que os aburráis vosotros mismos. Vamos sin más dilación a seguir con los temas de, ya os digo, de siempre, estos que vienen recorriendo tanto las noticias como LinkedIn, como con la idea de poner la lupa, mirar detrás e intentar salir casi con más preguntas que respuestas, pero preguntas que merezcan la pena. Así que vamos con Cristina Alcalá Zamora y nuestro radar. Cristina, ¿qué está pasando? Muy buena, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Aquí una semana más otra vez contando noticias con muchas ganas de volver, ¿no? Y también traigo temas relacionados justo con lo que nos acabas de decir. Volvemos a hablar de inteligencia artificial, empieza a salir la palabra ERE, volvemos a hablar otra vez de despidos, pero hoy venimos también con lo que dicen, ¿no? Una lupita un poco más crítica y también algunas preguntas que yo te traigo de reflexión de lo que tú crees también detrás de estas noticias, ¿no? Que es lo que nos interesa, más allá del dato. Y bueno, empezamos hablando de las empresas tecnológicas que ya están empezando a ver unos despidos masivos donde subyace la inteligencia artificial y tenemos los... ¿Subyace o es lo que sale en los titulares? Es decir, me pregunto si estamos escondiendo detrás del titular de la inteligencia artificial realidades un poquito más complejas. Pues sí, bueno, realmente ese fue un poco el enfoque, ¿no? Que tuvimos aquí la semana pasada, hablando también de si son simplemente los titulares y qué es lo que subyace debajo. Pero nos empezamos a encontrar detrás de las empresas tecnológicas y estas consultoras tecnológicas que, bueno, ya todos conocemos y podemos hacer un recap así un poco por encima de cuál es su modelo de trabajo. Pero empresas como... Ahora hemos tenido Inetum. Sí, Capgemini también, no sé si lo has visto, bueno, han hecho un despido de un 5% de toda su planta de trabajadores. Realmente su modelo, estos son pues empresas francesas, que lo que hacen es venir a España y cogen el trabajo de... Estamos hablando de consultoras de tecnología. Exacto. Que empiezan a anunciar EREs de alrededor del 5% de la plantilla. Sí, incluso hasta el 7%. Y donde sí hablan que está relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Pero la lectura aquí, primero tenemos que entender su modelo de trabajo, que es que cogen muchísimos desarrolladores de Europa, porque tenemos también el mismo horario y también espacio de tiempo, y lo venden a otros países con este servicio, ¿no? Entonces, estas empresas lo que antes tenían era, imagínate, una plantilla de 100 desarrolladores para atender pues, en otros países o fuera de Europa. Cogían todas las empresas. La mayoría de los que están saliendo de estos despidos están siendo francesas y alemanas, que tienen este mismo modelo de trabajo, ¿no? Entonces cogían unos 100 desarrolladores para un proyecto dentro de España. Ahora con la inteligencia artificial, pues sí que pues ya Anthropic y OpenAI están diciendo que los desarrolladores están haciendo 1x3 de trabajo, incluso 1x4 utilizando esta herramienta. Y claro, el pensamiento de estas consultoras es, bueno, pues si ahora puedo hacer 1x3, también puedo reducir mi planta y el número de trabajadores que tengo en cada proyecto. Es curioso y quiero parar un segundo, ¿no? Uh-huh. Porque
Decycle es la empresa que yo dirijo, donde no se valora hacer ningún tipo de despido en el área de ingeniería, ¿no? Que hay un equipo grande de ingeniería de software. Tal vez porque la tesis de fondo es que la calidad del software, ¿no? El baremo de lo que es software de calidad, cada vez va a estar más arriba y está directamente relacionado con este incremento, por supuesto, de productividad, con, por supuesto, de capacidades tecnológicas y de mirar a hacer ¿no? nuevas funcionalidades que nos hagan la vida más fácil, que en el fondo es lo que intentamos. Pero no creo que el baremo, ¿no? El nivel de lo que consideramos software de calidad, se quede estanco y por ende podamos hacer lo mismo con menos capacidad, ¿no? Sino que lo que pasa en cada sistema, vamos a decir, de democratización de una tecnología es que el nivel de lo que asumimos como calidad es cada vez mayor y por ende sigue haciendo falta un número, vamos a decir, de personas, a mi gusto, correlativas. Esto es lo que creo yo, ¿no? El software tiene que ser de más calidad. Esas herramientas nos permiten hacer software de más calidad, pero desde luego no lo mismo con menos. Justo. O sea, mi pensamiento aquí también lo comparto, es el mismo que el tuyo, pero claro, estas consultoras lo que hacen es un trabajo muy ejecutivo de implementación de software a muchísimas empresas. Entonces sí que el trabajo ejecutivo, que lo hemos hablado ya alguna otra semana, sí se está viendo más resuelto por la inteligencia artificial. Nosotros la visión que, por ejemplo, hay en Decycle, sí esta de utilizar la inteligencia artificial para maximizar también y empoderar a tus trabajadores. Pero cuando una empresa solo se sustenta de un trabajo ejecutivo, como son estas consultoras, sí se está viendo repercutido en el número de trabajadores. Y entonces, al final, todas estas francesas o estas alemanas lo que están haciendo es reduzco mi plantilla en vez de 100 desarrolladores a 30, le sumo inteligencia artificial y los desarrolladores los cojo dentro de pues, el mismo Francia, la misma Alemania. Entonces, la IA en este tipo de negocios sí está cambiando totalmente el modelo que tienen estas consultoras tecnológicas. Quiero creer que no, pero ahora en la entrevista también nos acercaremos a entender qué está cambiando dentro de la mentalidad corporativa y ver si puede ser potencialmente una buena idea o una mala. Yo no soy quien para juzgarlo, pero a priori mi posición, si me tengo que mojar, sí. Es que estamos escondiendo algo detrás del titular. Creo que nunca fue por la IA. Para eso son las noticias, ¿no? Y bueno, también relacionado con lo que hablamos la semana pasada de Salesforce, y yo creo que por eso también lo han estado haciendo estas consultoras. Y quizás también escondiéndose debajo de ese titular, pero quizás estos despidos, no sé si está siendo más mirando al presente o mirando más de cara al futuro, porque si los grandes software ya están diciendo que no se va a trabajar dentro del propio software, sino el que vaya a utilizar, por ejemplo, Salesforce, no va a tener ni que entrar, ¿no? Que va a estar más en este trabajo de capa agéntica. Entonces, toda esa parte más que subyace del trabajo ejecutivo del día a día, pues es lo que ellos se están escondiendo para estos despidos, o no escondiendo, ya lo veremos y lo seguiremos comentando esta semana. Pero lo que también me impacta y hoy quería traerte es que yo creo que está habiendo mucho ruido a nivel de inteligencia artificial, bueno, pues despedimos porque nos apoyamos en la inteligencia artificial, pero ¿y el coste de esta inteligencia artificial? Las empresas no sé si es que no lo están teniendo en cuenta, si también depende, y eso 100%, pues del tipo de uso de la inteligencia artificial y de la profundidad con la que una empresa lo necesita, pero es verdad que los titulares estoy viendo por todos lados que lo que se espera y el histórico es que sea barata, igual que pues cuando fue el boom del internet, también pues los precios hubo muchísimos cambios, pero después se fue abaratando poco a poco. Hablábamos en el episodio anterior con Íñigo justo sobre esto, ¿no? Sobre cómo la inteligencia artificial en el fondo se basa en una capacidad física de computación, ¿no? Y las GPIs tienen un espacio ahora mismo limitado. Íñigo era de la opinión que sobrepasaremos, ¿no? También ese límite físico que hoy vamos a encontrar, pero el tiempo que tardemos en encontrar cómo superar ese límite, la IA seguramente se encarecerá. Sí, de hecho ya se está encareciendo. O sea, en febrero ya han salido los primeros datos del coste del GPU, que empezamos en $2,6 y ya estamos en $4 por GPU. O sea, para que se entienda, un GPU es como el chip que hace que funcione la inteligencia artificial. Y cada modelo que utilizamos pues usa como decenas de miles de GPUs para que puedan funcionar. Y el coste estamos diciendo que está subiendo pues casi en un 50%. O sea, que el coste de la IA empieza a subir. Tal vez lo que hoy es muy barato, ¿no? Como chatear con ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot, empieza a ser más caro y eso nos obliga también a ser más selectivos, ¿no? Con qué tipo de tareas
delegamos y tal vez escribir mails pues pueda seguir siendo algo que hacemos. ¿Qué Sí. más nos traes, Cris? Pues bueno, también traíamos algunos costes más, ¿vale? A nivel también de computación, hasta el propio OpenAI está diciendo que se está viendo limitado a nivel de costes para poder ejecutar algunos proyectos que han tenido incluso que parar. O sea, que tengamos los pies en la tierra, que ahora mismo hay un techo real dentro de la inteligencia artificial, que como compañía nos tenemos que replantear también a qué nivel la utilizamos para saber si esto nos puede afectar o no. Porque todos estos también paquetes corporativos que antes hacían pues Anthropic, OpenAI, etcétera, hacían descuentos, se están eliminando por completo porque se están haciendo mucho más complejos los procesos que las empresas utilizan esta herramienta. Y entonces, al revés, en vez de estar abaratándose, lo están encareciendo porque saben que está siendo la herramienta de cambio y de disrupción dentro de cualquier compañía. O sea que, como empresa, yo me iría replanteando también, ¿no? la utilización de esto, pues el suplantar el trabajo humano, pues tanto por la calidad y por esto que ya hemos hablado muchas más veces, ¿no? De que simplemente es una herramienta y que no viene a sustituir la calidad de los trabajadores que tiene. Y por otro lado, a nivel coste, no parece que se vaya a ir abaratando, sino al contrario, que parece que los costes se van a ir... Al menos hoy. No Al menos sabemos ahora cuánto mismo. tiempo tardaremos en volver a superar esa barrera y que verdaderamente sea barate, ¿no? Sí, pero ahora mismo hay que ser también realistas con esta parte y no tampoco vivir en las nubes de los titulares, que otra vez volvemos a los titulares, que es que el coste de la IA se abaratará y terminará cayendo, y que entremos un poquito más en profundidad y realmente busquemos estos datos que os traemos aquí y que tienen que ser los que te hagan reflexionar sobre esto, ¿no? Y bueno, ya por último, para cerrar, seguimos teniendo también muchos datos sociales a nivel de cómo sigue afectando la inteligencia artificial socialmente, que no sé si después también lo hablaréis en la entrevista, pero sigue generando muchísima... Bueno, las últimas entrevistas que leímos, que salieron también la semana pasada, unos más de... hicieron una división de análisis del estudio a 1.200 también de C-Level y a 1.200 trabajadores de plantilla que no eran de este nivel de directivo. Y más de un 38% estaban teniendo sensaciones de ansiedad en el trabajo y también malestar por todo el cambio tan rápido que estaba generando la IA. O sea que estos números que hablábamos también en episodios de hace más de un mes siguen creciendo, siguen estando y socialmente también estamos teniendo un cambio muy grande que creo que debemos seguir teniendo en cuenta. Intentaremos tocar esto también en la entrevista, como la exposición a no saber qué va a pasar, como nosotros como trabajadores seguramente esté dando forma a ese fenómeno que hoy llamamos el AI anxiety, ¿no? La ansiedad por inteligencia artificial, tanto por estar al día como por no saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, con nuestros roles, aunque tal vez de fondo lo que tengamos que hacer no es ni gestionar esa ansiedad ni gestionar el AI, ¿no? Que son las dos partes de la conjunción, sino gestionarnos a nosotros dentro de esa incertidumbre a la que estamos expuestos y a la que vamos a seguir expuestos, ¿no? Si algo nos está enseñando la historia es que vamos sumando o quitándole capas de certidumbre a nuestra manera de vivir, ¿no? Uh-huh. Cuando pensábamos hace 2.000, 3.000 años, ¿no? Cómo incluso nos hemos ido acercando a la ciencia, hemos ido intentando quitar capas de certidumbre para aproximarnos cada vez más al vacío, ¿no? A ese abismo, para ver todo lo que no sabemos que no sabemos. Uh-huh. Asimismo, ver eso produce una complejidad y una tensión en nuestros cuerpos para los que no estamos diseñados. Lo intentaremos tocar ahora, pero creo que sin duda el reto es más personal, más humano que tecnológico, como siempre en la trastienda. Muy bien. Pues nada, espero que también estos números hoy, más que noticias, ¿no? Estos datos que nos hacen reflexionar también lleguen a todos los que nos escucháis, a los que pues se relacionen también con vuestro día a día en la empresa, que es nuestra intención aquí también, no simplemente contar noticias, y que os haya servido el de esta semana. Cris, gracias por venirte. Muchas gracias. Te esperamos en la siguiente, ¿no? Hombre, claro. Vamos a por ello. Pues sin más dilación vamos a pasar a nuestra conversación. Hoy tenemos la suerte de recibir a Javier Recuenco. Te presento como quieras. Especialista en Complex Problem Solving. Titiritero. Sí, showman. Entre otras tantas, casi podcast. Cabaretera. Exactamente. Pero sí una de esas personas con la que hemos hablado infinitas veces sobre, sobre todo sobre la adaptación al contexto
empresarial lo más real posible, ¿no? O lo más honesto posible. Y veníamos ahora hablando de esto. Nos conocemos desde hace ya, yo he echado cuentas antes, 10 años. Sí, esos son mis cálculos. O sea que hemos visto pasar cosas. Sí. Y las que nos quedan por ver. Sí. Dios quiera, ¿eh? Sí, porque creo que ahora es un momento, y veníamos también hablando de esto, muy divertido en cuanto a lo que la macro está forzando, muy incómodo en cuanto a lo que la micro está forzando dentro de las compañías. Venimos hablando sobre cómo encuadrar la verdad para hacerla digerible para muchas personas en un contexto como este ahora, mundo AI, data, donde nos estamos poniendo muy nerviosos, donde tal vez tenga sentido que nos pongamos nerviosos, porque empieza a haber, hemos visto ERES, ¿no? No hemos visto nada todavía. De lo que está por venir, pero sí que los vemos enmascarados al menos o presentados. Bueno, pero esa es la primera fase, esa es la parte de la purga de los errores que se han cometido estratégicos, que cuando hay una alfombra bajo la que barrer, siempre, pero ha pasado siempre, ¿eh? Si no es era el 11S, era el 11M, era la pandemia, era el cha-cha-cha, era lo que sea. Siempre hay un tema sobre el que barrer errores estratégicos cometidos sin asumir las culpas y las responsabilidades de las decisiones estratégicas incorrectas. Vamos a intentar entrar un pelín en qué pasa dentro de las compañías. ¿Por qué asumir, vamos a decir, esos errores estratégicos que a veces son hasta prevenibles porque es tan fácil como asumir la verdad? Y estamos hablando de esto, ¿no? De ser honesto con uno mismo. Sí, pero asumir la verdad es una de las cosas más complicadas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Entonces, si asumir la realidad es algo que ataca frontalmente a tu identidad, ataca frontalmente a tu autoestima, ataca frontalmente a una serie de cosas, el cerebro se fuma un puro con la realidad. ¿Qué podemos hacer ahora como profesionales del ámbito corporativo? Vamos a decir, pensemos en una compañía de cierto tamaño, donde esto del AI entra por puertas, vamos a decir, exógenas. Sí. Rara vez vienen... Bueno, la IA ahora mismo ha entrado por varios sitios. El primero y fundamental ha entrado por la puerta del FOMO, ¿no? Por la puerta de tener miedo a sonar desactualizado. Y eso ha hecho que se produzcan un montón de grandes movimientos encaminados a decirle al mercado que estamos tomando el toro por los cuernos, y muchas veces ha generado sacudidas internas y grandes planes de formación y un montón de cosas. Pero el problema fundamental es que no hay una idea realmente estratégica de ni para qué, ni por qué, ni cómo, ni por qué lo vamos a incorporar. Pero esto ya lo hemos vivido, por ejemplo, los que teníamos un asiento de primera fila en la crisis de las .com, ¿no? Hay un montón de gente que se lanzó a la historia sin tener ni idea del asunto, ¿no? Y no quiero particularizar, pero estoy seguro que los viejos del lugar tendrán ejemplos claros de un montón de gente de la vieja guardia que abrazó la nueva causa, se quitaron las chaquetas y las corbatas y no entendieron realmente de qué iba el asunto. Y luego, pues, aquello estalló de aquella manera. Lo único que ocurre es que la IA efectivamente va a ser un tema transformacional a unos niveles absolutamente brutales. Además, es la primera vez en la historia que un estímulo tecnológico va a afectar más a los white collar que a los blue collar. Esto no ha pasado nunca en la historia. Normalmente viene un estímulo tecnológico, hay un montón de gente que perdió un trabajo manual y eso más o menos lo tenemos procesado y digerido. Pero una oleada de transformación que estás más a salvo si eres fontanero que si eres matemático, esto no ha pasado en la vida, no sabemos cómo lo vamos a gestionar. De hecho, yo rehice mi tesis de los 5 atractores a finales del año pasado y lo que viene a decir es que viene una reconfiguración salvaje de la jerarquía intelectual que lleva aparejado una reconfiguración salvaje de la jerarquía social y que no tenemos ni idea de cómo... Y nadie entrega las llaves del palacio por las buenas, ¿eh? Hay que ir allí, hay que sacarles a golpes de bayoneta. De hecho, tal vez sea lo más difícil que estamos viendo, es cómo se van reconfigurando esa asunción de roles tradicional, ¿no? Sí. Lo que yo hacía, que en el fondo pues era meter dentro de un canuto que era mi rol, una serie de tareas, e incluso con lo que estás diciendo, tal vez es que estamos perdiendo o lo que se va a ir dejando de lado es el trabajo manual que tenía el white collar. Bueno, sobre todo lo que yo llamo la hojarasca intelectual o el teatro de la erudición, o sea, ese trabajo que tenía un white collar que en realidad era ir
a la mina de datos, sacar una serie de datos, limpiarlos, pulirlos y presentarlos de una manera coherente creando una historia. Es que ahí ya no podemos competir con la máquina ni con la inteligencia artificial. Y o sea, igual que ya no hay grandes maestros del ajedrez que puedan ganar a una máquina jugando al ajedrez. O sea, es que eso lo hemos perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso generaba un montón de puestos de trabajo y eso generaba un montón de puestos de trabajo que estaban arriba en el escalafón y generaba industrias enteras. Y generaba, o sea, quiero decir que todavía ni hemos notado la presión real de cuando alguien se dé cuenta de, oye, que esto subvierte por completo un montón de cosas. Otra cosa es que la tecnología además permite hacer cosas y otra cosa es que el sistema permita que la tecnología haga esas cosas. Quiero decir, Estonia es un país que está completamente libre de registradores de la propiedad, libres de notarios y libre de todo ese tipo de cosas y el sistema puede mantener una serie de barreras artificiales de entrada que podrían ser resueltas de manera tecnológica, ¿vale? Pero yo personalmente creo que es inevitable que haya una subversión fortísima de las jerarquías, tanto culturales como económicas incluso. Y cada vez que ocurre esto en un periodo de tiempo tan estrecho, porque esto está pasando constantemente. O sea, quiero decir, antes te hacías millonario con el carbón, te hacías millonario con los ferrocarriles. O sea, hay un montón de fortunas que se han hecho en base a lo que en aquel momento era particularmente diferencial a la hora de crear dinero. Y eso ha ido cambiando. Pero claro, es que eso se tomaba 30 años, 40 años. Un sector entraba en decadencia a lo largo de 30 o 40 años. Ahora tú puedes tener ciclos tan cortos como 4 o 5 años, desde que apareces hasta que colocas una posición general, hasta que eres desafiado por un competidor y si no espabilas te vas al carajo. Cualquiera que esté trabajando en aeronía sabe que si se echa una siesta y se le pegan un poco las sábanas, cuando se levanta está totalmente desactualizado ya con respecto a lo que ha ocurrido y la carrera armamentística que hay con este tipo de cosas. Entonces, el tema es que no hemos visto históricamente un cambio de guardia tan acelerado y tan antinatura con cómo han sido los cambios de guardia hasta ahora. Con lo cual no tenemos ningún precedente, con lo cual nadie sabe qué es lo que va a pasar y cualquiera que afirme muy rotundamente que sabe lo que va a pasar normalmente es que tiene una compañía que está intentando sacar a bolsa y le interesa un futuro en concreto de todos los que se ven, pero no es que tenga puta idea de por dónde van a ir los tiros. ¿Hay remedio? Siempre hay remedio para todo. O sea, lo que no hay es ni se ha producido es una reflexión profunda sobre qué habría que hacer para abordar este problema, como con casi todos los problemas complejos que tenemos ahora mismo que nos rodean. ¿El problema complejo que dibujas es la adopción de la IA o está más...? No, es la subversión de la jerarquía, tanto económica como... o sea, la adopción de la IA, cualquiera ahora mismo que tenga un mínimo de curiosidad está en su casa absolutamente embobado, dándole duro a Claude, a lo que sea, pero dándole durísimo. No, el problema no es la adopción. Es como la adopción de WhatsApp, ¿no? O sea, ¿el problema era la adopción de WhatsApp? Pues no, mi madre rápidamente, en cuanto quiso hablar con sus nietas, se enteró rápidamente cómo funcionaba WhatsApp. No, el problema no va a ser la adopción. El problema va a ser qué modelo económico tenemos que tener para soportar esto. ¿Cómo vamos a aguantar la subversión de la jerarquía que había creada? ¿Cómo se lo va a tomar la gente que baja varios escalones? ¿Cómo vamos a conseguir que los modelos económicos nuevos funcionen bajo las nuevas premisas? No va a ser un problema de adopción, va a ser un problema de cómo hacemos que las cuadernas del barco aguanten el nuevo peso o si vamos a tener que abandonar el barco y hacer uno nuevo. ¿Y cómo podemos hacernos una idea sobre si hay que abandonar el barco o si este aguanta? Esa es una buena pregunta. Yo personalmente creo que el barco va a aguantar no porque el barco esté diseñado para las nuevas condiciones, sino porque van a hacer todo lo posible para intentar frenarlo desde los aspectos políticos y todo este tipo de historias. Va a haber una especie de nacionalismo de la IA, va a haber un tema que yo estoy empujando muchísimo, que es la parte de la IA soberana, donde tú empiezas a hacer cosas basándote en modelos open source, mucho menos potentes de lo que hay ahí, pero que no dependan de que tengas que pagar un coste que ahora mismo está fortísimamente subvencionado y que posiblemente ahora entramos en eso. Tú te hagas tus modelos y luego no esté. O sea, quiero decir, yo creo que va a haber una serie de cosas que vamos a... Esto en el fondo lleva un poco de aquella de la paradoja del barco de Teseo, ¿no?
Que si vas cambiando poco a poco las piezas de un barco, llega un momento que no sabes si está el barco antiguo o está el barco nuevo. Yo personalmente creo que necesitamos una estructura nueva. Yo creo que necesitamos una jerarquía nueva, necesitamos un montón de cosas, pero que el sistema no se lo puede permitir y va a poner todas sus fuerzas en intentar luchar contra ella. Mira, por ejemplo, la educación, la propuesta básica, la llevamos arrastrando desde Bismarck. Y la idea fundamental era que la gente que salía de la escuela pudiera incorporarse a las fábricas sin dejarse una mano en cada máquina donde fuera a hacer esto porque no tenía una serie de ideas básicas. Pero ha creado un monstruo tan gigantesco que a pesar de que ya sabemos que la propuesta actual no funciona, y ahí tienes a gente como Ken Robinson que se ha tirado 30 años diciendo esto no vale para nada, esto es una mierda, esto no funciona y tal, pues el buen señor se ha muerto y aquello se ha movido lo justo. Porque cuando un sistema o un monstruo es lo suficientemente grande, su único propósito es supervivencia. Ya no está interesado ni siquiera en prestar el servicio para el que inicialmente se diseñó, sino que ya el único propósito es la pervivencia y mantenerse, ¿vale? Y el resto de la gente que se ha comprado la moto también está interesada en mantenerlo. O sea, quiero decir, hay una especie como de efecto global de que todo el mundo, si todo el mundo se pone de acuerdo en que el elefante no está en la habitación, el elefante no está en la habitación. Entonces yo tengo la sensación de que la tasa de aceptación de los potenciales cambios dramáticos que puede traer la IA se va a ver limitado por el hecho de que va a haber un montón de barreras internas y entonces vamos a tirar todavía una temporadita con el barco viejo. Pero yo personalmente creo que necesitamos, como en Tiburón, o sea, vamos a necesitar un bote más grande. Cambiar la mentalidad seguramente sea una de las cosas más complejas a la que nos enfrentamos como personas, ¿eh? Sí. Pensar parece una commodity. Sí. ¿Lo es en lo corporativo? No. O sea, vamos a cambiar, es una de las cosas más jodidas que hay. Y a ver, yo me he leído todo lo que te puedas leer sobre modificación de comportamiento, con fumado a Cialdini, me he fumado a Chris Voss, BJ Fogg es colega. Cambiar el comportamiento de una persona adulta es las cosas más jodidas que hay. Yo siempre le digo a la gente que si quieren entender lo difícil que es cambiar el comportamiento de alguien, que vean entrevistas con ex-nazis y cosas por el estilo y vean el proceso por el que han seguido. Nadie les ha obligado a cambiar, ni nadie les ha convencido. Han tenido que ser ellos en un momento dado, a través de un montón de gente que le ha ido dejando pistas, y cuando se han dado cuenta, lo primero que quieren es tirarse por una ventana, porque claro, han hecho una inversión de vida que es una locura que no les ha funcionado. El ser humano, como te he dicho antes, el cerebro está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Entonces, alguien asuma las consecuencias de aceptar la realidad es extremadamente complejo. Y además no hay tanta gente preparada para ello. De hecho, por ejemplo, nosotros, que como te he comentado antes que tenemos que entregar verdades muy complicadas, tenemos gente especialista que son la misma gente que va cuando hay una inundación o cuando se produce un desastre natural o cuando hay un accidente masivo o cosas por el estilo. Porque la verdad es un veneno que la gente admite muy poquita cosa, sobre todo cuando van en contra de su propia identidad, contra su propia autoestima, contra todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros nos cachondeamos mucho diciendo que, bueno, mira, esta es la realidad y tenemos que ir haciendo el avioncito para que la gente la vaya asumiendo. Y si nos equivocamos en la dosis, el cerebro de esa persona se cierra como un mejillón y ya le da exactamente igual lo que digamos o dejamos de decir. Pero es curioso, ¿no? Porque biológicamente venimos de la evolución de las especies. O sea, sí, pero es tu cerebro. Tu cerebro está diseñado, insisto, para autopreservarte. ¿Vale? Y la realidad, si tiene que elegir entre autopreservar tu identidad y autopreservar tu autoestima y gestionar la realidad, se fuma un puro con la realidad. Pero se fuma un puro como una manga de un abrigo, como un tubo de estufa, como un oleoducto. No tiene ningún tipo de problemas. Nosotros nos pensamos que el cerebro está comprometido con la realidad. El cerebro está comprometido con el ahorro de energía y con tu autopreservación. Y interpola constantemente, te engaña constantemente, y está tangándote constantemente y está percibiendo un montón de cosas de las cuales no te informa. Entonces la gente piensa que el cerebro tiene un compromiso con la realidad que en realidad no tiene. Y de hecho, suficiente gente pensando de la manera adecuada pueden crear realidades. Como dice Alan Moore, ¿no? Aquello que decía de que los dioses existen en el momento en que hay suficiente gente que cree en ellos. O sea, quiero decir que yo he ido evolucionando mi relación con la realidad según me he ido dando cuenta de lo poderosísimo que es el cerebro a la hora de configurar realidades alternativas o de negar la realidad de plano.
¿Se puede entrenar la aceptación de la realidad? Sí, como casi todo. ¿Cómo? Exponiéndote a ella sin morirte. O sea, nosotros decimos que es como el mitidratismo. ¿Conoces la leyenda del rey Mitídrates? ¿No? Este estaba siempre acojonado con que lo envenenaran. Entonces estuvo tomando venenos desde que era pequeño, en pequeñas dosis, se fue acostumbrando a un montón de venenos y, vamos, era prácticamente imposible de envenenar. Al final le cortaron el cuello, creo recordar. Pero te quiero decir que sí, exposición. Qué metáfora, cabrón. Ya, bueno, pero quiero decir, es que ser rey entonces era una cosa jodida, ¿eh? Ahora es una cosa como más placentera y tal, y no es esto, pero antes ser rey o ser jefezuelo era una cosa seria. Tal vez empieza a serlo ahora más que nunca, ¿no? Ser presidente, ser director de una compañía, tal vez empieza a ser cada vez una cosa más seria. Sí, porque la presión naturalmente O sea, volvemos a lo de siempre. Tú mides a los líderes cuando el mar está bravío, no cuando la calma está chicha. Y en los momentos de grandes transiciones te das cuenta de cuando tienes al frente un CEO potente o no. De hecho, hay mucha gente que ha pasado durante mucho tiempo por CEOs potentes cuando han sido una auténtica desgracia para sus compañías. Como yo siempre hablo de los Welchys, ¿no? Porque Jack Welch es el santo patrón de ese tipo de cosas. Jack Welch es que a mí me fascina como personaje. O sea, es un tío que se mete $900 millones de bonus mientras está de presidente, mientras escribe 20 libros sobre lo muy de puta madre de CEO que es, y si te lees Lights Out, te das cuenta de que el tío prácticamente se carga a General Electric. O sea, convierte General Electric en un casino financiero y lo desconecta por completo de lo que eran las fuentes normales de ingresos. Y el tío vive en un delusion completo y se muere forrado y pensando que es el mejor CEO del universo y ha sido un auténtico cáncer. Entonces, el listón está subiendo cada vez más y efectivamente cada vez va a haber más miradas dirigidas a los CEOs y a los decision makers, porque el mar está picadito, muy picadito, está subiendo cada vez más y los pasajeros se están poniendo nerviosos y claro, miran al capitán. A su vez lo que vemos es que en la capa de ser un director de innovación, de data, de tecnología, de lo que sea, la parte más compleja de la formación es la de la dirección. Sí. O sea, dirigir como concepto es bastante más complejo que formarse en tecnología, en data, en lo que sea. De hecho, yo tengo mis dudas sobre las escuelas de liderazgo, de que se pueda enseñar liderazgo o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el liderazgo surge normalmente de... Hay una serie de cosas, de disciplinas que yo digo que para poderlas ejercer hay que haberlas ejercido. O sea, quiero decir, para poder torear hay que haber toreado. Primero empiezas con becerros, luego vaquillas, luego novillos y terminas toreando. Pues esto es algo parecido. Entonces hay gente que puede pasar por un montón de puestos de CEO pero nunca ha tenido que ejercer el liderazgo. O hay gente en una cadena de montaje que es un líder natural, que es una persona que ha pasado por una serie de circunstancias y que tiene un cierto... o sea, yo no creo que se pueda convertir en líder a cualquier persona. Lo que sí puede ser es funcional. O sea, yo creo que hay un montón de gente que tiene un talento innato para un montón de cosas y que todo el mundo con el suficiente esfuerzo y la suficiente exposición puede ser funcional a casi todo. Pero no se puede ser excelente en todas partes. Y cuanto más sutil es un arte, más difícil es de aprender. O sea, un conocimiento, digamos, duro o una disciplina se puede aprender. Pero cosas que implican cómo empatizas con la gente, cómo eres capaz de transmitir seguridad y confianza, cómo trabajas, son más difíciles de aprender. O sea, tú no puedes, no sé, haces este checklist y cuando termines todo esto eres un líder. ¿Tú has visto eso? Yo nunca. Y tal vez el reto más complejo que tengan las organizaciones ahora es es conseguir, visto que crear es muy jodido, es conseguir liderazgo natural. Sí. ¿No? Porque hay que influenciar ahora a muchas personas a esa redefinición de los roles. De hecho, hay gente que no nace líder y termina siendo un líder maravilloso después de un montón de experiencias traumáticas, como es el caso de Jobs, como es el caso de todo este tipo de cosas. Y fíjate que Jobs es un sociópata bastante importante. O sea, quiero decir, no es una persona que tú pondrías como ejemplo de alguien que con su ejemplo... No. Él tiene unas ciertas características de liderazgo que hacen que la gente funcione y tal. Pero fíjate los líderes que hay ahora, tío. Más que es un Asperger de libro. O sea, no es una persona... Más que es una persona
que como a mí le han hinchado a hostias en el colegio. O sea, quiero decir, no es esa persona que tú dices, esta persona tiene un liderazgo natural. No, es que las circunstancias han llevado a que este tipo de personas que son respetadas por un ejército de autistas, que tienen un conocimiento extraordinariamente diferencial, tienen la capacidad y el leverage para hacer grandes cosas. Que antes, a lo mejor, en tiempos de Alejandro Magno, necesitabas alguien como Alejandro Magno, que parece que salió de ningún sitio, pero en realidad Alejandro Magno tuvo como tutor personal a Aristóteles. O sea, y otros tantos. Y otros tantos, efectivamente. No, pero Filipo de Macedonia se va a Atenas. ¿Quién es el tío más listo de Atenas? A educarme al chaval. O sea, que te quiero decir que yo pienso que cualquier persona puede ser funcional a todo, ¿vale? No se puede ser extraordinario en algo si no tienes una especie como de beta natural para hacer ese tipo de cosas. Y que el liderazgo es una de las cosas más difíciles que hay de tangibilizar, de interiorizar y de convertir a alguien en un líder. Es muy difícil convertir a alguien en un líder, ¿eh? Muy complicado. ¿Pero se puede? Sí. Nos quedamos con esa chispa de esperanza de que se puede. No, pero como, yo tengo mis dudas. Pero como lo que me... O sea, no, a ver, vamos a ver. Tú sabes que no sé si era el David o el Moisés, ¿vale? Las esculturas de Miguel Ángel venía de un trozo de mármol que el viejo Simón de Fiesole había dejado como inútil, ¿no? Decir, oye, no puedo funcionar aquí y tal, toma por culo. Oye, necesitas un Miguel Ángel para que te saque de ahí un Moisés o que te saque de ahí un David. ¿Todo el mundo es convertible en un líder? Yo creo que todo el mundo es convertible en un líder funcional siempre y cuando caiga en buenas manos, ¿vale? Pero un líder funcional no es un líder natural. Ni siquiera el líder que puedas necesitar en un momento dado. Ni yo sospecho mucho de que una cosa como el liderazgo incluso se pueda enseñar como si fuera una materia formativa normal y corriente. Y lo que creo que realmente hace un líder es liderar. Y no siempre todo el mundo tiene oportunidades de liderar por derecho de nacimiento como Alejandro Magno. O sea, no todo el mundo le dejan responsabilidades de esto. Y hay mucha gente, por ejemplo, que termina siendo deja de ser un buen técnico para pasar a ser un mal líder. O sea, que te quiero decir que el proceso no es sencillo. Muchas veces. Muchas veces. Pero si tú me dices una pregunta que es tan binaria como ¿es posible? Yo te digo sí. ¿Es probable? Lo hemos visto poco. Lo hemos visto poco, efectivamente. En esa redefinición de roles que están haciendo las compañías alrededor, ¿no? de los nuevos sistemas, ¿vamos hacia compañías más humanas? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque venimos del financioceno, en el que básicamente el ser humano es una silla más, una mesa más. Entonces, si tú quieres una compañía que cause que cree una cierta diferencia para sobrevivir en el próximo vas a necesitar a gente que sea capaz de explotar esa diferencia que tiene el ser humano. Entonces, yo creo que vamos a mejorar y vamos a ir a compañías más humanas. O sea, ya me gustaría que fuera porque la gente hiciera caso a Xavier Marcet o a Luis Mibarral o a José Luis Antúnez o cualquiera de las referencias que hay sobre ese tipo de cosas. Yo creo que es porque venimos del financioceno. Y en el financioceno estaba el listón tan bajo que solo podemos ir hacia arriba. Porque además es que hay un montón de compañías que han sido... su alma les ha sido extraída porque uno ha pensado que es capaz de escalar esa cosa que se creó con alma porque el Excel le ha dicho que puede escalarlo. Yo siempre hablo de los Excel Warriors y hablo de cómo un montón de compañías han sido evisceradas porque han caído en manos de Excel Warriors, ¿vale? O sea, las compañías necesitan alma. Sí. Si tú has visto, por ejemplo, Goico. Goico es una compañía que el timing ha sido complicado, pero Goico tenía un alma específica que ha perdido cuando Telepizza, o sea, los ejemplos son infinitos. Hay un montón de compañías en las cuales el Excel no te explica por qué una tienda, una clínica o un restaurante factura 3 veces más que el otro, que tiene los mismos metros cuadrados, las mismas personas y está en una localización similar. El Excel no te puede explicar
porque hay una persona diferencial ahí, que es la que realmente es la que está entendiendo cómo funciona ese asunto, la que está generando confianza en los clientes y todo esto. Entonces, como venimos de un momento en el cual las finanzas han sido, insisto, ha sido el financioceno, o sea, las tomas de decisiones han sido... Tú vienes o has estado muy cerca del marketing. Tú sabes perfectamente que hace 30 o 40 años tú podías llegar a presidente de una compañía desde la dirección de marketing y ahora tiene más posibilidades el que cambia los rollos de las toallas en el baño que desde la dirección de marketing. Pues de algún modo el CFO es el que cogió la oreja del CEO. Y la inmensa mayoría de las grandes decisiones que se han tomado han sido de naturaleza financiera. Y eso ha ido estirpando al alma a una serie de compañías. Y en eso nos hemos dado cuenta de que no es tan sencillo escalar como coger la hoja de cálculo, obtener una serie de cosas. O sea, los negocios son algo un poco más sutil. Entonces yo creo que vamos hacia cosas más humanas, no porque crea que se hayan comprado la tesis, sino que sencillamente venimos de un invierno nuclear. Venimos del financioceno directamente. Me pregunto, y hemos hablado miles de veces de esto, de si tal vez lo que se ha intentado con las compañías es convertirlas en elementos predecibles. Sí. Sobre justo. todo tal vez porque lo que peor llevamos es la gestión de la incertidumbre. Sí, correcto. De hecho, el problema que tenemos fundamental ahora mismo es que estamos rodeados de incertidumbre. Estamos en máximos históricos de incertidumbre. Yo eso lo he dicho muchas veces, pero hace poco descubrí que hay gente que lleva una especie de índice compuesto en base a las cosas que se buscan en los buscadores y los libros y tal, y estamos en máximos históricos de incertidumbre. Tenemos un programita aquí en la parte esta que dice que incertidumbre caca, porque hace 50.000 años cuando bajábamos de los árboles y te ponías a pensar demasiado sobre las cosas y no salías corriendo, posiblemente terminarías en los dientes de un predador. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estamos en Silent Hill. Todo niebla, no se ve nada a medio metro y solo se oyen ruidos muy inquietantes por detrás. O sea, es la peor situación para tu cerebro animal, estás acojonado vivo, no sabes qué es lo que va a ocurrir. Y efectivamente, igual que los grandes dictadores se rodeaban de magos y pronosticadores del futuro y gente que les hacía horóscopos porque les jodía mucho que estando en el poder no sabían cuándo se lo quitarían, pues ahora mismo el problema que tenemos es que estamos en máximos de incertidumbre y gestionamos como el culo la incertidumbre. Somos malísimos gestionando incertidumbre. Entonces ahora mismo estamos también en máximos históricos de consumo de ansiolíticos, porque estamos en una era totalmente ansiógena y no sabemos cómo gestionarlo y nos estamos dopando como ciclistas. Y es terrible, porque claro, estamos en un ciclo muy complicado el que salieron. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a abrazar la incertidumbre? Ser funcional bajo ella, aprender a ser funcional bajo ella. ¿Pero se puede? Sí, se puede. Bueno, de hecho, por ejemplo, María Blanco y yo tenemos un track en Criterion, en esta universitaria, solo para entender cómo gestionar la incertidumbre y abrazarla. Y bueno, el CPS, la resolución de problemas complejos, a lo que me dedico yo, es fundamentalmente cómo aprender a ser funcional bajo la incertidumbre. O lo que es lo mismo, nadie sabe averiguar el futuro. Nadie va a eliminar la incertidumbre de la mesa. Es una especie de pariente gorrón que se te ha metido en casa, que tienes que aprender a vivir con él, pero se puede vivir con él. Y se puede vivir con el hecho de saber que no vas a poder tomar decisiones deterministas ya en un futuro. Por lo que estáis haciendo ahora en Solving, que veníamos hablando también de esto, creo que es interesante que nos acerquemos, abramos una ventana a pensar si hay determinados tipos de mentalidades, de mentes, de configuraciones neuronales. Ahora se ha puesto de moda la palabra neurodivergente y ahora tú y yo somos neurodivergentes, ¿sabes? Bueno, yo ya era antes de que se fuera... Yo ya era neurodivergente antes de que fuera mainstream. Esa me gusta para camiseta, ¿eh? Pero tal vez haya un tipo de configuraciones neuronales que nos acercan a convivir mejor con la incertidumbre. Tú y yo veníamos hablando del autismo. Sí. A ver, vamos a ver. Que es algo que hablamos además María y yo en el track que tenemos. No hay cerebros orientados a la incertidumbre. ¿Vale? Con la incertidumbre pasa lo mismo con lo que hemos hecho. Tú llegas a ser funcional en la incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que efectivamente tiene una neurodivergencia específica que le ayuda a no tener ningún problema con las consecuencias de tomar una mala decisión. Y por eso viene todo lo que hemos montado de Fear the Autist y toda la historia que estamos montando ahora mismo, trayendo un montón de gente que saben hacer auténticas locuras, y más ahora con la IA, que pueden funcionar como 50 o 60 personas, es una cosa absolutamente loquísima,
pero que fundamentalmente no tienen ganas les resulta completamente agotador intentar interactuar con el resto de la gente que no son como ellos. O sea, es aquello que yo digo siempre de que esta gente son capaces de resolver ecuaciones lineales de 6 maneras distintas, pero no son capaces de entender cuando alguien está flirteando con ellos. O sea, quiero decir, son brutalmente selectivos con qué señales son capaces de encontrar patrones y cuáles no. Entonces, yo personalmente creo que cualquier persona se puede convertir en funcional a la hora de gestionar la incertidumbre. Y que hay gente que tiene sus ventajas porque tiene una serie de neurodivergencias que le ayudan con ello. Pero lo que le da por un lado se lo quita por el otro, ¿eh? Y todavía cosas como los negocios se hacen en persona, la inmensa mayoría de ellos. Tienen más que ver con personas. Tienen más que ver con personas. De hecho, yo digo siempre a mi gente cuando vamos a trabajar en una compañía que, oye, que nosotros vamos con la caja de herramientas y el diván, pero si hay que escoger una cosa, te bajo en el diván, ¿eh? Nosotros tenemos identificado, en términos de complejidad de la problemática y en términos de alguna manera de capacidad de transformación, el 80% aproximadamente corresponde a comportamiento humano, a entender los comportamientos humanos y gestionar los comportamientos humanos. Es curioso porque las compañías tradicionalmente hemos relegado el entendimiento de lo humano a lo que hemos acabado llamando recursos humanos. Casi. Sí, pero es otra consecuencia del financioceno, ¿sabes? Casi representativa. Si tú terminas pensando que un ser humano es como un ordenador o como una mesa de reuniones o cosas por el estilo, terminas llegando a este tipo de... Pero es que no. De hecho, yo, por ejemplo, claro, yo llevo ya, 12 o 13 años con todo el tema de resolución de problemas complejos. Yo me he tenido que dar tremendísimas hostias con los popes de la ciencia de la complejidad. Porque, claro, ellos decían que esto era una ciencia dura, que qué hacía yo metiendo a psicólogos y antropólogos y sociólogos en esta historia, que las ciencias de la complejidad venían desde la... Marquetero. Claro, exactamente. ¿Qué hacía yo con marqueteros, efectivamente? Es como tu madre diciendo, ¿dónde vas con esos amigos, con esas pintas? Exactamente. Tienen pinta de fumar porros. Y claro, yo les decía a ellos, y decían, no, esto viene de la cibernética de los 50, esto es una ciencia seria, no son ciencias sociales. Y claro, yo decía, joder, José Luis, pues por eso no te llama nadie, ¿sabes? Porque fuera de tu puta laboratorio no puedes llevar nada al asunto. Eso ya ha cambiado mucho, ha habido mucha evolución del asunto, ha aparecido la antropocomplejidad, Alicia Juarrero ha ayudado mucho con todo este tipo de historias. Pero claro, yo recuerdo lo que me cayó a mí cuando metí a Eduardo de Bono, cuando metí a Nardone, cuando traje a Rumel, me cayó una que te cagas. Y ahora ya está la cosa bastante más pero ¿sabes lo que ocurre? Que tú puedes haber pasado por una carrera profesional y 30 años de trabajo y todo y no haber tenido ni una jodida lección de psicología o de sociología o de cualquier cosa por el estilo. Esto lo dice mucho, por ejemplo, Charlie Munger. Charlie Munger, ¿vale? Berkshire Hathaway, se murió hace poco en el 2023, ya con 99 añazos. Charlie Munger viene de Caltech y viene de Harvard. Caltech es élite cognitiva tecnológica. De hecho, el que ha intentado atentar ahora con Trump es un licenciado de Caltech, o sea, son cabezones y luego Harvard. O sea, quiero decir, Charlie Munger podría haber dicho, oye, que soy aquí, ojito conmigo, ¿vale? Y dice, cuando llega a Berkshire Hathaway se da cuenta que no tiene ni puta idea de por qué la gente hace las cosas que hace, que solo había tenido una asignatura en Harvard en tercero y era sobre psicoanálisis, y que no tenía ni puta idea. Y tiene la suficiente humildad epistémica como para decir, mira, pues me pongo a estudiar esto como si no hubiera un mañana. Y siempre ha achacado el éxito de Berkshire Hathaway a la capacidad que han tenido de entender por qué la gente hace las cosas. Pero tú has podido tener una carrera profesional de 30 años y no haber tenido ni un solo acercamiento a ningún contenido de nada que no tenga que ver con ciencias sociales. O puedes haber estudiado psicología y estás en recursos humanos haciendo un trabajo que podía hacer un mono con 2 platillos. O sea, que es terrorífico lo que ha conseguido el financioceno en términos de borrar completamente de la ecuación la humanidad y la complejidad del comportamiento humano. Por cogerte la metáfora, en la era post-financioceno veremos CEOs, psicólogos... Sí. En su día, hace ya tiempo de esto. Joder, que es CARP. Bueno, y hace tiempo se empezó a poner de moda el rollo de
de los filósofos en empresa y todo. Sí. Esto pasó hace ya, no me acuerdo, 6, 8 años empezaron a salir artículos y tal. Sí, pero bueno, como se ponen de moda las mallas de Lululemon, ¿eh? O sea, no, Huele ya hoy. Pues exactamente. Lo que quiere, una cosa es que se ponga de moda porque suena cool o porque ha salido en el suplemento de fin de semana del Financial Times, y otra cosa es que los consejos hagan embrace del asunto. Pero fíjate, Karp es un filósofo, al frente de Palantir, una de las compañías. O sea, además ha lanzado un manifiesto que parece el manifiesto futurista de Marinetti. Ha levantado unas ronchas como Estamos hablando del manifiesto que ha lanzado Alex Karp, sí, el CEO de Palantir, efectivamente. Hace 3 o 4 días y que se puede consumir en su web. Eso es. O sea, amigo, esto no ha pasado hace 10 años, ¿eh? No, ha pasado, esto, no sé, ha pasado una semana, no llega. Por eso te quiero decir que sí, yo personalmente creo que va a ocurrir. Y además, esta gente va a gestionar las compañías desde una filosofía específica, no desde la hoja de cálculo. ¿Vale? Que es una cosa como más aséptica y más predecible. Pero claro, en un entorno de incertidumbre como el que estamos ahora mismo, una hoja de cálculo te está contando una predecibilidad que te produce tranquilidad mental, pero que sencillamente no está ahí, la realidad no está ahí. Sobre todo como inversor, tal vez. Es donde bueno, como todo. O sea, quiero decir, yo me descojono de la inversión, y si quieres ahora hablamos de la inversión, pero yo es que me parto el culo ya con los presupuestos anuales. Un presupuesto anual ya para mí es un chiste. Bueno, supone que vas a ser capaz de predecir todo. Good luck. Good luck with that. Así que imagínate un plan estratégico a 5 años. O sea, ya es el... De hecho, el CPS habla desde el futurismo de frontera, que es no se hacen predicciones de nada más allá de 6 meses, líneas estratégicas solo a 18 meses vista. Decía Zuckerberg que él replanteaba la estrategia a largo, que era 5 años cada 6 meses. Sí. Entonces decía, hostia. Sí. A ver, Zuckerberg lo que pasa es que es un sociópata de primer nivel, pero es un tío extraordinariamente inteligente. Es curioso. En esa era de las compañías, ¿no? O como inversores tenemos que aprender a gestionar compañías más inciertas, que lo han sido siempre, ¿eh? Pero si algo ha premiado la bolsa, la financiación de las compañías, ha sido la predictibilidad. Un 1% de error en la previsión de ingresos te tumba la... Sí. ¿Tiene sentido el modelo de financiación? No, pero el ser humano es especialista en echar un vistazo al pasado, hacer una proyección y... De hecho, yo suelo colocar como ejemplo en la Exposición Universal de París de 1905 se hicieron una serie de postales que se regalaron que se llamaban algo así como en el año 2000. Y hablaba de qué es lo que pasaría en el año 2000 y tal. Y, por ejemplo, la aviación acababa estaba en esto y tal, y entonces en el año 2000 pues resulta que irían carteros en pequeños avioncitos llevándote cartas que te las entregarían en el buzón. O sea, en el balcón. O sea, irían por esto y en el balcón te entregarían la carta y tal. Claro, el ser humano es especialista en echar un vistazo para atrás y hacer una recta de regresión y tirar para adelante. Es totalmente... ¿Tú crees? A mí me cuesta cada vez más encontrar gente que entienda bien el pasado para poder hacer proyecciones. Creo que nos gusta más el pasado, no me acuerdo a quién se lo oí, pero creo que era una historiadora, pero tienes razón. Hay uno que decía aquello de que el pasado no se repite, pero rima, que es verdad. Pero me gusta más la definición esta de que el pasado no es circular, es como elíptico. O sea, pasa por una serie de puntos donde hay una cierta semejanza con el asunto, pero en realidad no es la misma trazabilidad de la que estás haciendo. Y entonces el problema es que nuestro cerebro está diseñado para trabajar así. Entonces nos parece natural este tipo de proyecciones, pero son absolutos ejercicios de fantasía. Si no recuerdo mal es Twain, ¿no? Mark Twain el que decía lo de que el pasado no... Puede ser. No se repite, pero rima. Puede es un ser. caso curioso de gestión de la incertidumbre. Sí. Bueno, además, Twain, por ejemplo, era un tío extraordinariamente inteligente y era un absoluto subnormal en los negocios. Perdía hasta la camisa en un montón de cosas. De hecho, si tú quieres cabrear a un neurodivergente, dile aquello tan bonito de si eres tan listo porque no eres millonario. A lo cual yo les cuento siempre la historia de Tales de Mileto, ¿no? De Tales estaba en sus movidas, que era lo que le esto, y le tocaban mucho los cojones con esto, y un año dijo, venga, fenomenal. Calculó que ese año iba a haber una cosecha extraordinaria de oliva, se empeñó hasta los ojos, compró todas las almazaras y luego le sacó las tripas a los demás. Y cuando se hizo millonario con el asunto, dijo, ya, pues me voy a lo que a mí me entretiene, que son mis mierdas. O sea, quiero decir que tú puedes ser
extraordinariamente inteligente en una serie de cosas y luego no tener el conocimiento básico como para... O sea, la inteligencia no se traslada... igual que sí, hay un factor G que es inteligencia global, pero hay determinadas cosas que tienes que entender cómo funcionan y normalmente tiene que ver con cómo funciona el ser humano y bueno, eso es un misterio. Bueno, no es un misterio, pero tienes que dedicar un montón de tiempo. Pero sin embargo, todo lo que se está haciendo ahora mismo en términos de predecibilidad y tal es pura ilusión de control. Es puro sentimiento de... Tu cerebro necesita ser aplacado porque si no te está bombardeando cortisol y tú te fumas eso, pero lo mismo que te podías fumar lo que te dice un vidente o lo que te dice un echador de cartas. Y cada vez tal vez más. Y cada vez más, Estamos efectivamente. viendo Esto se está acelerando a toda velocidad, efectivamente. Regreso de la espiritualidad. Sí. Pero es normal, porque cuando el mundo real y tangible y la diosa razón no te puede ofrecer certidumbre, pues necesitas volver a mecanismos que ya se han probado que funcionan. Tenemos que dejarlo aquí. Muy bien. Es una pena, creo que estamos todos con ganas de seguir, pero te invitamos a la segunda temporada a ver qué está pasando. Un auténtico placer, gracias por vuestro tiempo. Gracias por venirte, Javi. Hemos visto cómo grandes empresas empiezan a enmascarar despidos o ERES debajo del titular de la inteligencia artificial y hemos querido escudriñar, hacer doble clic y meternos con lupa y bisturí dentro de qué significa eso, cómo está el estado de la adopción de la inteligencia artificial dentro de las compañías, cuáles son las resistencias más habituales que nos estamos encontrando. Hoy estamos hablando de IA porque es, vamos a decir, la tendencia a la moda a la que muchos miramos porque está replanteando seguramente nuestra certidumbre personal dentro de una organización social de personas, como pueden ser las empresas o cualquier tipo de organización. Entonces miramos a eso simplemente con esa intención. No es que tengamos ni queramos meter más hype alrededor de la inteligencia artificial, sino intentar encontrar cuáles son los elementos de fondo que nos pueden hacer, sobre todo creo que más felices y más resilientes a todo lo que está pasando. Entender el trasfondo, sea el equipo en el que sea que trabaje cualquiera, ¿no? Creo que esto es aplicable a equipos comerciales, equipos de tecnología, equipos de sostenibilidad, equipos de recursos humanos sobre todo, donde cada vez vamos viendo que la inteligencia artificial tiene más que ver con las personas que con la tecnología y tal vez todos estos equipos que normalmente tiraban de personas vayan a ser más relevantes que nunca a la hora de reconceptualizar qué es lo que esperamos de una compañía y qué es lo que esperamos de la organización como cascarón que nos ubica a todos en torno a aquello que hablábamos con Luis Miguel Barral, ¿no? De la búsqueda de lo trascendente, el propósito, ¿a dónde vamos como conjunción de personas? Dentro de esa maraña intentamos acercarnos a que la adopción de esas herramientas tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, tiene que ver con acercarnos y asumir cuáles son las tareas que generaban poco valor, pero aparentemente mucha productividad, que estábamos generando y que eso se lo estamos relegando a un programa y tal vez nos acercamos con una mezcla de alegría, ¿no? Porque nos facilita el trabajo, pero de miedo, porque potencialmente nos amenaza. Nosotros somos del bando, ¿no? Pensamos que la IA no amenaza, sino que la IA nos ayuda a redefinir, a ser más humanos, a generar organizaciones más humanas, aunque más complejas a la hora de entender cuál es el valor verdadero de esa compañía. Hemos generado mucho dinero, mucho valor, en esto que decía Javi, ¿no? Del financioceno, alrededor de la gestión de la certidumbre, y tal vez, y aunque sea más difícil, las compañías más resilientes sean las que mejor gestión de la incertidumbre tengan. Espero haberos dejado con alguna pregunta, como os decía al principio, más grande de aquellas con las que podíais venir. Siento no tener las respuestas a lo que está pasando, porque nos acercamos, y en parte será parte del ejercicio terapéutico que hacemos en el podcast, que es asumir que no tenemos las respuestas, pero que tenemos que seguir navegando, y que el camino es lo importante, ¿no? Ese barco de Teseo del que hablaba Javi, donde ir evolucionando, donde ir aprendiendo por el camino, tal vez es lo que más importe, mucho más que llegar con una respuesta concreta. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos en el siguiente episodio. Un abrazo.